Señor, en este día, una vez más, háblame. Háblame a través de tu palabra. Háblame, abre mis oídos, mi mente, mi corazón para recibir tu palabra. Dejarla que me transforme, me moldee, Señor. Lo que tú tienes para el día de hoy, Señor. Abre mi entendimiento para recibirlo en el nombre de Jesús. Génesis 42 de la Nueva Versión Internacional dice así: Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿Qué hacen allí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Desciendan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento. Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos, porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron, se postraron rostro en tierra ante él. En cuanto José vio a sus hermanos, lo reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Ustedes de dónde vienen? Contestaron ellos: venimos de Canaán para comprar alimento. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no le reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y dijo: de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. No, señor, respondieron. Sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre. Además, somos gente honrada. Somos siervos, no somos espías. No es verdad, insistió José. Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Pero ellos volvieron a responder: nosotros somos siervos, éramos 2 hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Pero José los increpó una vez más. Es tal como les he dicho, ustedes son espías, y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrán con vida, a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedarán en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen, y si no es así, por la vida del faraón ustedes son espías. José los encerró en la cárcel durante 3 días. Al tercer día les dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédese uno de ustedes bajo custodia, y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad. Así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros: sin duda, estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén: yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego volvió y habló con ellos, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. José dio también la orden de que llenaran de grano sus costales, que repusieran en cada una de sus bolsas el dinero que habían pagado y que les dieran provisiones para el viaje.
Y así se hizo. Entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de vuelta. Cuando llegaron al lugar donde acamparían esa noche, uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno, y allí en la abertura descubrió su dinero. Entonces dijo a sus hermanos: me devolvieron el dinero. Miren, aquí está en mi bolsa. Los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros: ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Al llegar a Canaán, donde estaba su padre Jacob, le contaron todo lo que había sucedido. El hombre que gobierna aquel país nos trató con rudeza, a tal grado que nos acusó de ser espías. Nosotros le dijimos: somos gente honrada, no somos espías. Además dijimos: somos 2 hermanos, hijos de un mismo padre. Uno ya no vive y el menor se ha quedado con nuestro padre en Canaán. Entonces el hombre que gobierna aquel país nos dijo: con esto voy a comprobar si en verdad son gente honrada. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos y vayan a llevar alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero a la vuelta tráiganme a su hermano menor. Así comprobaré que no son espías y que en verdad son gente honrada. Luego les entregaré de vuelta a su hermano y podrán moverse con libertad por el país. Cuando comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron con la bolsa de dinero de cada uno estaba allí. Esto hizo que ellos y su padre se llenaran de temor. Entonces Jacob, su padre, dijo: ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón tampoco está aquí, y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. Pero Rubén dijo a su padre: yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis 2 hijos. Mi hijo no se irá con ustedes, respondió Jacob. Su hermano José ya está muerto, y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Génesis 43. El hambre seguía aumentando en aquel país. Llegó el momento en que se les acabó el alimento que habían llevado de Egipto. Entonces su padre dijo: vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá le recordó: aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentaremos ante él a menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Si tú nos permites llevar a nuestro hermano menor, iremos a comprarte alimento. De lo contrario, no iremos. Aquel hombre fue muy claro en cuanto a no presentarnos ante él sin nuestro hermano menor. ¿Por qué me han causado este mal?, inquirió Israel. ¿Por qué le dijeron a ese hombre que tenían otro hermano? Porque aquel hombre nos preguntó específicamente acerca de nuestra familia, respondieron ellos. ¿Vive todavía el padre de ustedes? Nos preguntó. ¿Tienen algún otro hermano? Lo único que hicimos fue responder a sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos pediría llevar a nuestro hermano menor? Judá dijo a su padre Israel: bajo mi responsabilidad envía al muchacho, y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad. A mí me pedirás cuentas. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto, ya habríamos ido y vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre dijo: ya que no hay más remedio, hagan lo siguiente: echen en sus costales los mejores productos de esta región y llévenselos de regalo a ese hombre. Un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces, almendras.
Lleven también el doble del dinero, pues deben devolver el que estaba en sus bolsas, ya que seguramente fue un error. Vayan con su hermano menor y preséntense ante ese hombre. Que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano. Y además vuelvan con Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Los perderé. Ellos tomaron los regalos, el doble del dinero y a Benjamín. Entonces emprendieron el viaje a Egipto. Allí se presentaron ante José. Cuando éste vio a Benjamín con ellos, dijo a su mayordomo: «Lleva a estos hombres a mi casa. Luego mata un animal y prepáralo, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía». El mayordomo cumplió la orden y los llevó a la casa de José. Al ver ellos que los llevaban a la casa de José, se asustaron mucho y se dijeron: «Nos llevan por causa del dinero que se puso en nuestras bolsas la vez pasada. Ahora nos atacarán, nos acusarán y hasta nos harán sus esclavos con nuestros asnos». Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y antes de entrar le dijeron: «Perdón, señor, nosotros ya vinimos antes para comprar alimento, pero a nuestro regreso, cuando acampamos para pasar la noche, descubrimos que en cada una de nuestras bolsas estaba el dinero que habíamos pagado, pero lo hemos traído para devolverlo. También hemos traído más dinero para comprar alimento. No sabemos quién pudo haber puesto el dinero de vuelta en nuestras bolsas». «Está bien, no tengan miedo», contestó aquel hombre. «El Dios de ustedes y de su padre habrá puesto ese tesoro en sus bolsas. A mí me consta que recibí el dinero que ustedes pagaron». El mayordomo llevó a Simeón y a todos los hizo pasar a la casa de José. Allí les dio agua para que se lavaran los pies y dio de comer a sus asnos. Ellos, por su parte, prepararon los regalos mientras esperaban que José llegara al mediodía, pues habían oído que comerían allí. Cuando José entró en su casa, le entregaron los regalos que habían llevado y se postraron rostro en tierra ante él. José les preguntó cómo estaban y añadió: «¿Cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía?» «Nuestro padre, su siervo, se encuentra bien y todavía vive», respondieron ellos. Enseguida se arrodillaron y se postraron ante él para honrarlo. José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, preguntó: «¿Es este su hermano menor del cual me habían hablado? Que Dios te bendiga, hijo mío». Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró en su habitación y allí se echó a llorar. Después se lavó la cara y ya más calmado salió y ordenó: «Sirvan la comida». A José le sirvieron en un sector, a los hermanos en otro y en otro más a los egipcios que comían con José. Los egipcios no comían con los hebreos porque para los habitantes de Egipto era una abominación. Los hermanos de José estaban sentados frente a él, de mayor a menor, y unos a otros se miraban con asombro. Las porciones eran servidas desde la mesa de José, pero a Benjamín se le servían porciones 5 veces más grandes que a los demás. En compañía de José todos bebieron y se alegraron. 44. Génesis 44. Más tarde, José ordenó al mayordomo de su casa: «Llena con todo el alimento que les quepa los costales de estos hombres y pon en sus bolsas el dinero de cada uno de ellos. Luego mete mi copa de plata en la bolsa del hermano menor, junto con el dinero que pagó por el alimento.
Y el mayordomo hizo todo lo que José ordenó. A la mañana siguiente, muy temprano, los hermanos de José fueron enviados de vuelta junto con sus asnos. Todavía no estaban muy lejos de la ciudad cuando José dijo al mayordomo de su casa: Anda, persigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles: ¿por qué me han pagado mal por bien? ¿Por qué han robado la copa que usa mi señor para beber y para interpretar señales? Esto que han hecho está muy mal. Cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió esas mismas palabras, pero ellos respondieron: ¿Por qué nos dice usted tales cosas, mi señor? Lejos sea de nosotros actuar de esa manera. Es más, nosotros trajimos de vuelta de Canaán el dinero que habíamos pagado, pero que encontramos en nuestras bolsas. ¿Por qué entonces habríamos de robar oro o plata de la casa de su señor? Si se encuentra la copa en poder de alguno de nosotros, que muera el que la tenga, y el resto de nosotros seremos esclavos de mi señor. Está bien, respondió el mayordomo, se hará como ustedes dicen, pero solo el que tenga la copa en su poder será mi esclavo. El resto de ustedes quedará libre de todo cargo. Enseguida cada uno de ellos bajó al suelo su bolsa y la abrió. El mayordomo revisó cada bolsa, comenzando con la del hermano mayor y terminando con la del menor, y encontró la copa en la bolsa de Benjamín. Al ver esto, los hermanos de José se rasgaron las vestiduras en señal de duelo, y luego de cargar sus asnos volvieron a la ciudad. Todavía estaba José en su casa cuando llegaron Judá y sus hermanos. Entonces se postraron rostro en tierra, y José dijo: ¿Qué manera de portarse es esta? ¿Acaso no saben que un hombre como yo puede interpretar señales? No sabemos qué decirle, mi señor, contestó Judá. No hay excusa que él valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Aquí nos tiene usted. Somos sus esclavos, nosotros y el que tenía la copa. Jamás podría yo actuar de ese modo, respondió José. Solo será mi esclavo el que tenía la copa en su poder. En cuanto a ustedes, regresen tranquilos a la casa de su padre. Entonces Judá se acercó a José para decirle: Mi señor, no se enoje usted conmigo, pero le ruego que me permita hablarle en privado. Usted es tan importante como el faraón. Cuando mi señor nos preguntó si todavía teníamos un padre o algún otro hermano, nosotros contestamos que teníamos un padre anciano y un hermano que le nació a nuestro padre en su vejez. Nuestro padre quiere muchísimo a este último, porque es el único que le queda de la misma madre, ya que el otro murió. Entonces usted nos obligó a traer a este hermano menor para conocerlo. Nosotros le dijimos que el joven no podía dejar a su padre, porque si lo hacía seguramente su padre moriría. Pero usted insistió y nos advirtió que si no traíamos a nuestro hermano menor, nunca más seríamos recibidos en su presencia. Entonces regresamos a donde vive mi padre, su siervo, y le informamos todo lo que usted nos había dicho. Tiempo después nuestro padre nos dijo: vuelvan otra vez a comprar un poco de alimento. Nosotros contestamos: no podemos ir si nuestro hermano menor no va con nosotros. No podremos presentarnos ante hombre tan importante a menos que nuestro hermano menor nos acompañe. Mi padre, su siervo, respondió: ustedes saben que mi esposa me dio 2 hijos. Uno desapareció de mi lado y no he vuelto a verlo. Con toda seguridad fue despedazado por las fieras. Si también se llevan a este y le pasa alguna desgracia, harán descender mis canas con tristeza a la sepultura.
Así que si yo regreso a mi padre, su siervo, y el joven cuya vida está tan unida a la de mi padre, no regresa con nosotros, seguramente mi padre morirá al no verlo, y nosotros seremos los culpables de que las canas de nuestro padre desciendan con tristeza a la sepultura. Este siervo suyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije: si no te lo devuelvo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso permita usted que yo me quede como esclavo suyo en lugar de mi hermano menor, y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Génesis 45. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre, y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvarles la vida de manera extraordinaria, y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa, y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle: así dice tu hijo José: Dios me ha hecho administrador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos, tus nietos, tus ovejas, tus vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí, porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Además, ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y todo lo que han visto, pero apúrense y tráiganlo ya. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró, abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Cuando llegó al palacio del faraón la noticia de que habían llegado los hermanos de José, tanto el faraón como sus funcionarios se alegraron. Y el faraón dijo a José: ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vuelvan a Canaán, que me traigan a su padre y a sus familias. Yo les daré lo mejor de Egipto y comerán de la abundancia de este país. Diles además que se lleven carros de Egipto para traer a sus niños y mujeres, y también al padre de ustedes. No se preocupen por las cosas que tengan que dejar, porque lo mejor de todo Egipto será para ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó los carros como lo había ordenado el faraón, y también les dio provisiones para el viaje. Además, a cada uno dio ropa nueva, y a Benjamín entregó 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa.
A su padre envió lo siguiente: 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de grano y pan, además de otras provisiones para el viaje de su padre. Al despedirse de sus hermanos, José recomendó: no se vayan peleando por el camino. Los hermanos de José salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde residía su padre Jacob. Al llegar dijeron: José vive, es el gobernador de todo Egipto. Jacob quedó atónito y no les creía, pero ellos le repetían una y otra vez todo lo que José había dicho. Y cuando su padre Jacob vio los carros que José había enviado para llevarlo, se reanimó. Entonces exclamó: con esto me basta. Mi hijo José aún vive. Iré a verlo antes de morirme. Génesis 46. Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios habló a Israel en una visión: Jacob, Jacob. Aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Luego Jacob salió de Beerseba. Los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob, sus hijos y sus mujeres subieran en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. También se llevaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Con él se llevó a todos sus hijos, hijas, nietos y nietas, es decir, a todos sus descendientes. Entonces son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto, es decir, Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob, los hijos de Rubén: Hanoc, Falu, Hezrón y Carmi. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar, Saúl, hijo de Cananea. Los hijos de Leví: Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Judá: Onán, Sela, Fares y Sera. Y Onán habían muerto en Canaán. Los hijos de Fares: Hezrón y Jamul. Los hijos de Isaacar: Tola, Fuba, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón: Sered, Elón y Yalel. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Lea en Padán Aram, además de su hija Dina. En total, entre hombres y mujeres, eran 33 personas. Los hijos de Gad: Zephón, Hagui, Suni, Esbon, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Aser: Imna, Isba, Isvi, Bería y su hermana que se llamaba Sera. Los hijos de Bería: Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa tuvo con Jacob. Silpa era la esclava que Labán había regalado a su hija Lea. Sus descendientes eran en total 16 personas. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob: José y Benjamín. En Egipto José tuvo los siguientes hijos con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, Manasés y Efraín. Los hijos de Benjamín: Bela, Bequer, Asbel, Güera, Naamán, Ei, Ros, Mupin, Jupín y Ard. Estos fueron los descendientes de Jacob y Raquel, en total 14 personas. El hijo de Dan: Husín. Los hijos de Neftalí: Yasel, Guni, Geser y Silén. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Bilha. Ella era la esclava que Labán regaló a su hija Raquel. El total de sus descendientes fue de 7 personas. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron 76, sin contar a las nueras. José tenía 2 hijos que nacieron en Egipto. En total, los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70.
Jacob envió adelante a Judá a ver a José para que le indicara el camino a Gosén. Cuando llegaron a esa región, José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Israel dijo a José: «Ya me puedo morir. Te he visto y aún estás con vida». José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: «Voy a informarle al faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Le diré que ustedes son pastores que cuidan ganado y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo cuanto tenían. Por eso, cuando el faraón los llame y pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor». Señor, en esta hora, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, que nos muestra, Señor, que aún cuando pasamos dificultades tan difíciles, Señor, en ti, Señor, estamos seguros, Señor. Sabemos que en ti, Señor, hay mejores planes, hay mayores propósitos, que a veces permite las cosas, Señor, porque nos estás preparando para algo mayor, Señor. Aún las dificultades más difíciles, quizás los abusos, Señor, como los recibió José de su familia. Quizás, Señor, injusticias, Señor, como los recibió en la casa de Potifar, Señor. Señor, todo, Señor, lo ibas calculando, lo ibas usando para poderlo llevar, Señor, a la casa de Faraón, para no solamente salvar, Señor, a Egipto, pero para salvar a su familia y para salvar a toda aquella región, Señor. Que cada uno de nosotros, cuando pasemos por dificultades, podamos tener nuestra mirada puesta en ti, Dios, que tus planes son más altos que los nuestros, tus propósitos son más altos que los nuestros, Señor, que tienes cosas, Señor, más grandes, más hermosas preparadas, Señor, al frente, en el futuro, Señor, así como Jesucristo, Señor, al sufrir la cruz, tenía los ojos puestos delante de él, Señor, en la salvación nuestra, en el gozo de nuestra salvación, en el gozo de reconciliar la humanidad con su Padre Celestial, con su Padre, con sí mismo, Señor. Así, de esa manera, nosotros también podremos sobrellevar las dificultades con los ojos puestos, Señor, delante de lo que tú tienes preparado para con nosotros, Señor, que si te somos fieles, entraremos en el gozo de nuestro Señor, que si somos fieles, que si perseveramos, Señor, tendremos, Señor, un gozo eterno, un paz eterno. Lo que suframos en esta tierra es temporal, no se compara con la eternidad en gloria, en tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.